Buenas tardes, soy Amato López Valero, catedrático de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Murcia y estoy muy contento de participar en este tercer Congreso Internacional de Innovación Docente e Investigación en Educación Superior. ¿Por qué? Porque el tema del mismo creo que es un reto que se plantea a la docencia de la educación superior al tratar los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las áreas de conocimiento. De ahí que mi propuesta en esta tarde sea el taller de creación literaria como marco de actuación para relacionar saberes en educación superior. En esta contribución queremos poner de manifiesto el papel que la literatura tiene en el día a día de las personas. Más allá de constituir una manifestación artística, Coserio ya nos indicaba la necesidad de incluir su enseñanza junto con los aspectos lingüísticos, dotando al hecho literario de un carácter funcional, enfocado a satisfacer las necesidades de la persona. Si aludimos a la influencia que tiene el uso del lenguaje a través de sus distintas manifestaciones, icónica, oral, escrita, no verbal, en la configuración del pensamiento y cómo este último queda afectado por las palabras o gestos que la persona ejecuta, la trascendencia del mismo es algo patente. Y la literatura, como arte que emana de la estructura lingüística, también lo es, por lo que no podemos aislarla de la actividad cotidiana y situarla en un imaginario altar de culto donde solo asistir en determinadas ocasiones. Desde el punto de vista de la narración, el ser humano se define por el relato que va realizando de su pasado, de su presente y de su futuro. Desde la definición de animal racional, organizamos nuestra existencia, contando nuestras experiencias y nuestro devenir. En este texto y en esta comunicación queremos reivindicar desde el punto de vista educativo el valor del uso de las obras y creaciones literarias en la formación inicial y sobre todo permanente de las personas. Actualmente, la infoxicación está generando una determinada conformación de pensamiento caracterizada por la dispersión y en ocasiones el olvido del yo. Por ello, consideramos urgente reconsiderar las condiciones sociales y educativas relacionadas con la crítica y la autonomía en el pensamiento. A tales acciones puede contribuir la literatura considerándola desde su creación y desde su valoración y entendimiento. Así pues, seguidamente planteamos una serie de claves que van a sustentar la idea principal que hemos reseñado tanto en el título del texto como en esta introducción. La unión entre lengua y literatura queda justificada desde la opción que supone confiar en el enfoque comunicativo de la enseñanza. El consenso como concepto clave resaltado por Habermas supone que las personas tenemos que usar de forma armónica e integrada todos los recursos que se encuentran a nuestra disposición. La tradición relativa al análisis y utilización de la literatura de una manera separada es puesta en entredicho por Martos Núñez, cuando equipara el tratamiento de esta con el ser mitológico Argos Panoptes, requiriendo de una visión que sea comprensiva en el sentido referido a observar todas las manifestaciones culturales que tengan relación con lo literario, extendiendo pues su concepción en ocasiones más allá de la mera formulación escrita. Las consideraciones aportadas por López Valero en Cabo y Jerez Martínez también se orientan en dicha línea de pensamiento, procurando que la literatura sea algo funcional para la persona.
y que posea un sentido en el ámbito escolar y social, superando la percepción que pueda convertirla en algo exclusivo, limitado únicamente a la erudición. Cuando entendemos que la literatura puede estar al servicio de la persona, estamos poniendo en valor el hecho de la experiencia estética y sobre todo la interacción entre los relatos y los receptores, resaltando la intersubjetividad que se pone de manifiesto entre usuario y texto. Esa visión dinámica supone asumir, como indicaba Borges, que el concepto de literatura está basada en un continuo y como consecuencia de esta situación a la autoría es un hecho difícil de ser asumido. Como manifestación cultural, la literatura precisa de ser transmitida a las personas y desde nuestra óptica necesita ser mostrada como algo asequible y algo que se une a la vida de los humanos. Así, la educación será el medio que permita el acceso a tal manifestación cultural, siendo necesaria una legitimación y respeto por la acción educativa. Aunque la multidisciplinariedad será una constante en el tratamiento de la literatura, en esta contribución resaltamos la didáctica de la lengua y la literatura como área de conocimiento e investigación que debe permitir la conexión entre distintos saberes y la consideración de la literatura como una fuente de ideas, pensamientos y aspectos comunes que trascienden al ser humano. Hacer que los contenidos lingüísticos y literarios sean algo funcional no solo es una cuestión de acertar con las estrategias didácticas que se use con ellos en el ámbito en el que se produzcan los procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que, desde nuestro punto de vista, es trascendente procurar el análisis de un espacio o atmósfera comunicativa que serán creadas al efecto de la acción formativa. La aproximación y estudio de la misma debe realizarse desde la perspectiva del análisis del discurso. Este método nos permite acceder al pensamiento de las personas que se encuentra codificado en las palabras y a su vez hace que podamos deconstruir sus experiencias educativas y así encontrar qué estrategias lingüísticas y literarias pasaron por su periplo formativo. Como nos indica Van Dijk, acometer un trabajo con un texto inevitablemente necesita del contexto o contextos de referencias para poder poseer toda la información que explique la realidad investigada. Teniendo en cuenta el apunte previo, la prioridad para la didáctica de la lengua y la literatura será la persona, por encima de los saberes, ya que si consideramos el lenguaje como un método exclusivamente humano, lo coherente será dar prioridad al creador más que a la creación. De esta manera, asumiendo la necesidad social del ser humano, dado el entramado cultural que él ha conformado, la competencia comunicativa será su medio de desarrollo y de crecimiento conjunto en el marco de los distintos contextos en los que interactúa. El deseo relativo a que las personas, y en este caso los resaltados docentes en formación inicial y continua, sepan relacionar la literatura con otros saberes, con el fin de que identifiquen la estrecha vinculación entre realidad y ficción, hay que hacer que llegue a buen fin mediante la experimentación. Es decir, los procesos de producción y recepción de los textos. En tal planteamiento se inscribe la creación literaria, que uniremos a la didáctica para poder hacer que la literatura se sitúe al servicio de los usuarios y sea una producción legítima humana, no alejándose de las personas por mor de un aislamiento forzado que se relaciona con cuestiones o cuotas de poder. La narración forma parte de nuestra historia y si en el ámbito educativo
no hubiésemos parcelado el conocimiento en razón de áreas, probablemente los saberes serían adquiridos por medio de relatos, de textos articulados que contarían o explicarían cosas. Como referente más próximo a esta situación, oponemos las narraciones mitológicas frente a los postulados positivistas que conectan con lo científico. Aunque estos últimos son los preponderantes en la actualidad, debemos considerar que la fantasía y la imaginación contenida en esas historias prerracionales que tratan de explicar fenómenos de la naturaleza suponen un poderoso reclamo de la atención por parte de los estudiantes o personas que se hallan en proceso de aprendizaje. La creación literaria en el ámbito educativo y por extensión en otros ámbitos donde la persona puede aprender precisa de un punto de partida que debe ser la persona. El conocimiento de sí misma debe propiciar una expansión de saberes que se pueda proyectar de una manera ilimitada. El comienzo por el propio ser va a ir generando una serie de necesidades de contenidos que serán encontradas en el mundo de la literatura. Este proceso inductivo hace que los textos se conviertan en algo cercano y no queden circunscritos a la erudición. Este hecho se corresponde con la democratización de la cultura y la aspiración que hemos remarcado a lo largo de estas líneas: poner la literatura al servicio de las personas. Uno de los agentes más significativos del proceso que proponemos es la figura del docente. Como mediador entre el aprendizaje y los aprendices, su formación es clave para que los contenidos puedan fluir en las atmósferas comunicativas y puedan contribuir al crecimiento de las personas. En este sentido, como nos indica Giroux, el alejamiento del profesorado como ejecutor de tareas debe dar lugar a un intelectual que trata de una manera crítica el conocimiento y que trata de tender puentes para que el alumnado pueda progresar en su articulación de ideas y pensamientos. En dicha línea de actuación, ubicamos la didáctica de la lengua y la literatura con un perfil docente que se sitúe en la perspectiva crítica, estando actualizado y situándose en las realidades contextuales que demanden los nuevos espacios comunicativos. Así, la panóptica que hemos mencionado en apartados precedentes debe atender a los nuevos formatos narrativos, propiciando que los textos sean tenidos en cuenta en todas sus manifestaciones y que la conexión entre saberes sea más extensa y completa. Recapitulando, pues, los interrogantes mostrados en nuestro texto, ha quedado claro que concebimos la literatura como una extensión de la lengua y abogamos por un trabajo combinado en las aulas, sin que tenga que existir una separación artificial entre ambas. Consideramos que la conexión entre ellas es muy estrecha y la labor educativa debe seguir tal senda. Acontece algo similar con la realidad y la ficción. La inspiración que esta última halla en la primera debe ser puesta en valor y, como hemos dicho, tenemos que encontrar en ella valores, ideas o creencias que sean edificantes para la persona. Esta aproximación la debemos hacer desde el área de conocimiento de didáctica de la lengua y la literatura, aunque no es un planteamiento excluyente con otras áreas de conocimiento. Como hemos subrayado, la intervención social debe ser la seña de identidad de nuestra área y las estrategias que apliquemos con los contenidos lingüísticos y literarios tienen que estar al servicio de la persona para contribuir a su crecimiento tanto personal como profesional. Nuestra propuesta, que parte del individuo para incidir en la creación, pensamos que es la más adecuada al hacer que podamos darnos cuenta
acerca de la importancia de la palabra y de lo próxima que ésta se sitúa de nuestras acciones cotidianas. Desmontar el mito del acceso a lo literario por parte de unos pocos es una labor ardua, pero que tiene que ser acometida para que los educadores podamos preservar el contenido cultural que supone el hecho literario. Muchísimas gracias por haberme escuchado.